Retomamos la sesión entonces número 38 ordinaria. El acta de la sesión 36 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 37 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de fecha 16 de noviembre del Ministro de Defensa Nacional, por el cual responde al oficio 62 de la Comisión, y al respecto adjunta un oficio reservado del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, dando respuesta a la consulta formulada por la Comisión relacionada con eventuales cambios sustantivos en las condiciones contractuales del personal civil de su rama castrense a partir del año 2006, relacionado específicamente con la posible pérdida de trienios y beneficios de asignación de zona, y sobre la situación contractual del personal militar denominado soldado profesional. Y en segundo lugar, un oficio fecha 17 de noviembre del Ministro de Bienes Nacionales, a través del cual envía respuesta al oficio 70 de la Comisión, en el cual se reiteró la solicitud de información sobre la implementación de un programa de saneamiento de la propiedad en zonas extremas. Al respecto, el Ministro de Bienes Nacionales reenvió el oficio 801 recibido en la sesión pasada, presidente. En tercer lugar, una nota del asistente del señor subsecretario de Telecomunicaciones, mediante el cual informa que don Pedro Huichalaf no podrá asistir a la sesión del día de hoy debido a que se encuentra fuera de Chile. Asisten en su representación los señores Eric Zúñiga Acuña, jefe de la División Gerencia Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el señor Javier Barrios Martínez, abogado, y la señora Misael Bustamante Montero. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Los oficios reservados están a disposición de los señores y señoras diputados de la Secretaría. Señalar que en la sesión estuvieron presentes hace un rato atrás, tuvieron que ir a otra comisión, los diputados Sandoval y Boris, que sobre todo el diputado Sandoval, que había hecho presente esta situación, al igual que el diputado Iván Fuentes. Así que le pediría que se presenten antes de hacer uso de la palabra para el registro y para la gente que nos pueda estar viendo en la sesión que se está televisando, me señala el señor secretario. Negro el botón, no, el botón negro. Buenas tardes, presidente, muchas gracias. Bueno, como antesala de la presentación que nos realizaron, mi nombre es Eric Zúñiga, soy jefe de la División Gerencia. Abogado. Queríamos dar cuenta en una breve presentación. Yo sé que nos citaron, bueno, en particular el subsecretario, para dar cuenta de 3 localidades en particular. Nosotros queríamos aprovechar el espacio con esta presentación de 10 minutos para darle un contexto general desde la zona extrema, desde norte, sur, incluyendo las islas, todo lo que se está haciendo como desarrollo, fondo, como tal. Sí, perdón. Sí, ahí estamos bien. Ya. Muchas gracias. Entonces, si así me lo permiten, puedo exponer un poco la presentación que les traía y bueno, y ahí quedamos abiertos. Como les decía, son 3 partes. Uno, la presentación del instrumento, el fondo, básicamente toda la línea programática que hemos desarrollado proyectos en sus diferentes estados para en particular focalizando en esta zona extrema. Y digo zona extrema por la comisión, porque nosotros tenemos relación con Subdere, que incluso ha dado financiamiento a través de regiones para zonas aisladas, zonas rezagadas. El apellido nosotros, dependiendo con quién nos sentamos al frente, pero territorialmente sabemos que son lugares que están aislados, que tienen carencia de servicios de telecomunicaciones. Es allá el foco un poco del desarrollo del instrumento que me toca materializar a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Bueno, como les decía, estamos en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. La división está enmarcada dentro de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En este instante es importante que ustedes lo vean porque es el resorte también de la respuesta que les voy a dar en particular para las 3 localidades que nos consultan. Quiero hacer un poco de historia. Nosotros desarrollamos concursos públicos donde como instrumento financiero entregamos subsidios. En algunos concursos, y en particular el periodo de 2010-2012, hubo del orden de 10 concursos que nosotros no pudimos adjudicar a las empresas. Las empresas no se interesaron por desarrollar estos proyectos y en su momento nosotros tenemos la posibilidad de hacer concursos que se llaman de espectros. Las empresas que desarrollan el mercado de telecomunicaciones en Chile buscan el desarrollo de este espectro que se hace interesante, es un acuerdo a nivel país que se desarrolla, a nivel mundial, y nosotros nos vamos adecuando para liberar los distintos espectros. Y la sutileza que hubo, o la
la innovación que se hizo en estos concursos a partir del concurso Espectro del 2.6 es que todas las localidades que nos fueron solicitadas a nosotros se pusieron como contraprestaciones de esos concursos de espectro. Luego, al Estado no irroga en gasto de subsidio, sino que hay concursos asociados a espectro, donde le hace LTE o 4G, que a esta empresa le interesa desarrollar en zonas densamente pobladas, grandes ciudades, pero le pasamos unas cargas administrativas para desarrollar la solución de servicios de telecomunicaciones en lugares donde el subsidio no fue capaz de, habiendo hecho incluso los concursos, de poder haber sido adjudicado. Entonces nos vamos a encontrar con dos figuras, unos concursos que desarrolla el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, donde hay subsidios, y otros proyectos que desarrolla también la Subtel a través de concursos de espectro, donde hay una obligación a estas empresas para que desarrollen servicios de telecomunicaciones. ¿Ya? Bueno, dicho lo anterior, esto lo paso rápido, el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones está en un brazo articulado por un Consejo de Ministros, hay consejeros para la zona centro, norte y sur. Claramente un instrumento financiero que busca el aumento de las coberturas, tanto en áreas rurales y urbanas. Y reitero ello, eso en su generalidad, porque uno le coloca apellido a esto, le hace aislamiento, zona rezagada, zona extrema, según sea quien nos solicite. No, nosotros son usuarios de telecomunicaciones, las empresas le llaman clientes en ese aspecto, diputado. Como le decíamos, proyectos, cómo desarrollamos el ejercicio, a través de todos los años nosotros le hacemos levantamiento de requerimientos a los municipios particularmente, bueno, nos llegan desde la OIR, juntas de vecinos, organizaciones sociales, ciudadanos, concesionarios. Ellos, año a año, generan un parque de requerimientos de telecomunicaciones y eso sumado a nuestra asignación presupuestaria también que nos entregan año a año, empatamos esas necesidades con el desarrollo de concursos públicos para poder dotar o satisfacer esas necesidades en telecomunicaciones y eso se presenta como programa anual a nuestro ministro, a nuestro consejo básicamente. ¿Ya? Hay todo un desarrollo y no quiero entrar en detalle de todo lo que es desarrollar un proyecto, porque un asunto es que levanten una necesidad y la otra que se transforme en un proyecto de telecomunicaciones que sea subsidiado. Hay harto trabajo que se desarrolla por varios profesionales o varios equipos que están al interior del Fondo de Desarrollo para llegar a estos concursos públicos. Destacar, en particular, para las zonas que nosotros determinamos, y aquí sí que acotamos, para todo lo que es la zona extrema, le hace Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Hay una serie de concursos, agrego también la zona de islas, como Isla de Pascua, Juan Fernández, que aquí no están en este listado con su particularidad, pero les voy a dar un detalle más particular después en esta misma lámina. Encontramos proyectos desde dotar de servicio de telefonía móvil y transmisión de datos a lo largo de todo Chile, como es el proyecto Todo Chile Comunicado, del orden de 238 localidades que están inmersas en las regiones que les mencioné anteriormente, proyectos subsidiados. También existe un proyecto que se llama Conectividad a la Educación. También el Fondo de Desarrollo desarrolló concursos públicos para dotar de conectividad a establecimientos educacionales a lo largo de todo el país. En particular, esta conectividad a Internet obedece en las regiones que nombré anteriormente del orden de las 1.197 establecimientos educacionales. Para las regiones que les decía anteriormente, el proyecto es del orden de los 8.000 establecimientos educacionales que se está trabajando mes a mes, ¿ya? A lo largo de todo el país. Un tema no menor también son las zonas Wi-Fi, que me permito aquí decir que sí es cierto que tenemos distintos puntos de acceso que son del orden de 266. Actualmente nos encontramos, tenemos las propuestas y estamos eventualmente adjudicando ahora en diciembre, el 21 de diciembre, una posibilidad de dar conectividad a zonas Wi-Fi en Isla de Pascua. Un tema no menor ahí, para llegar con Wi-Fi, dado que tenemos todo el territorio nacional con Wi-Fi, pero nos faltaban las islas. Y efectivamente incorporamos en un proyecto ancestral de lugares, de puntos ancestrales, colocamos las zonas Wi-Fi y hubo oferentes, y así que estamos a puertas de eventualmente adjudicar. Y aquí hago la separación con los concursos espectro, que efectivamente no habiendo subsidio, efectivamente sí hay localidades implícitas como obligación de estas compañías en sus dos acepciones o concursabilidad de espectro, que son el 2.600 MHz, 146 localidades para las regiones que les decía anteriormente, y en 700, que es más fuerte la carga, indudablemente el orden de las 544 localidades
entenderán que si no, yo traigo ese listado, indudablemente si lo estima así presidente, le podemos hacer llegar el listado de localidades. De hecho, los traemos por si ustedes quieren un dato particular de alguna localidad en especial. Mis compañeros me traen toda esa información de detalle por si así les interesase. Y sí, yo sé que vamos a empezar a trabajar al tiro y repollar y todas las localidades, así que vengo preparadito para esas localidades. Sin perjuicio de lo anterior, como les decía, aparte de tener 544 localidades, el concurso 700 fue un poquito más exigente que el 2.6 y también pidió establecimientos ocasionales conectados gratuitos por 2 años. Y en el caso de las regiones que le he nombrado o de interés para lo que es zona extrema o lo que entendemos en el ejercicio de zona extrema, son del orden de 225 establecimientos ocasionales que por 2 años van a tener conectividad gratuita. Es una obligación nuevamente de estos concursos de espectro. Insisto, no hay subsidio en estos dos, tanto en el 2.6 como en el de 700. Solamente son obligaciones hacia las empresas que fueran adjudicatarias estos espectros. ¿Ya? Y también un tema muy interesante que a nosotros fue harto cuestionamiento desde la lógica de diseñar un concurso de telefonía móvil para ruta. ¿No? Alguien nos dijo cómo la Subtel está desarrollando concursos para la ruta, si se supone que en la ruta se maneja. Entendemos que la característica del país, en particular en Magallanes, va extensa, existe la posibilidad de accidentabilidad y entendemos que en esas zonas de sombra tenemos que llegar a mejorar la conectividad que actualmente disponen las compañías. Es así que hemos desarrollado concursos, en particular en la región de Antofagasta y en la región de Magallanes, del orden de los 288 kilómetros, 265, como obligación para que haya una continuidad de esta comunicación. Porque es sabido que tanto en el norte del país como en el sur, y en el centro, ¿por qué no?, hay zonas por la geografía propiamente tal, la cobertura no logra dar señal de continuidad. Y se le llaman zonas de sombra. Estos proyectos tratan de absorber esa ineficiencia propia de la tecnología y tratamos de lograr estas coberturas a través de subsidios para completar la ruta en particular. En la ruta de Magallanes son 2 rutas en Tierra del Fuego y en Antofagasta son dos puestos. El problema es que el subsidio que nos asignan no necesariamente llega hasta Arica. Sí, nos interesaría hacer rutas, y es muy importante lo que usted establece, porque hacia Arica, en la zona, hacia nuestros países vecinos, hay accidentabilidad. Hasta hace un tiempo atrás, recuerde que hubo un accidente y efectivamente hay pérdidas de vida humana. Bien. Sí, efectivamente. Y ese proyecto partimos la primera así innovando en la región de Antofagasta, pero efectivamente ha sido un tema recurrente y bueno, de hecho en los concursos no asigna en el de 700, disculpen, no empata con las regiones que nos piden en zona extrema, pero sí hay 9 rutas que se exigieron, del orden de 850 kilómetros de fibra, en la Araucanía, recuerdo muy bien, en Araucanía principalmente. Y ahí tenemos también una exigencia para satisfacer la necesidad de telecomunicaciones, insisto, en continuidad para lo que es ruta. Y también un tema muy importante, más allá de Chile Insular, es trabajar con el ejercicio de las capacidades restringidas que hoy día tiene Juan Fernández y Isla Pascua. Hoy día tienen una atención satelital bastante deficiente y hemos desarrollado un concurso para dar subsidios. Estos concursos ya fueron adjudicados, es más, los proyectos fueron recibidos y actualmente hay un aumento de capacidad real de comunicación, insisto, en la parte satelital, en ningún caso el servicio público. Entendíamos que nosotros es mejorando la conectividad del enlace, del enlace satelital, logramos esta mejora de los servicios públicos. Esos proyectos están adjudicados y, como les digo, están con recepción de obra y ya están en proceso de implementación. No quiero dejar de lado también, y aquí viene un concepto también de desarrollo, estamos elaborando un proyecto del orden de los $100 millones para desarrollar un concepto de política de desarrollo de zona extrema a través del desarrollo de una fibra óptica, que es la fibra óptica austral que va desde Puerto Montt hasta Puerto Williams. Este concurso actualmente se encuentra liberándose de DIPRES para su ingreso a Contraloría. Entendemos que es un proyecto importante que se enmarca de estas políticas de zonas extremas. Quizás no en el detalle, pero sí en el espíritu. Esta presentación lo que les quiere visualizar lo particular que significa la atención que hemos hecho con los diferentes concursos y a medida como se ha ido manchando el país con las distintas concursos que hemos desarrollado. Parto con el primero que le nombré, 1.474 localidades a lo largo de todo el país para dar comunicaciones de telefonía móvil, transmisión de datos. Posteriormente
Aparecen los concursos de espectro, se agregan 543 localidades más, lo mismo con el concurso 700. Insisto, en el de 543, 1.281 localidades, 13 rutas, 503 escuelas, ahí no hay subsidio, son concursos de espectro. Lo mismo tenemos ejecutados 196 zonas Wi-Fi para el primer concurso, después fuimos con 416 zonas Wi-Fi, después 348. Para que se hagan una idea, presidente, vamos a nuestra quinta versión de Wi-Fi. Ha sido un desarrollo bastante importante, la comunidad lo entiende así, ha sido participativo, los municipios nos han aportado mucha información para desarrollar esta conectividad, generalmente en la plaza, en lugares donde ellos han determinado para poder desarrollar estos conceptos de Wi-Fi, ¿ya? Y no quiero dejar de lado el aumento de capacidad en el tema satelital para Elia Pascua y Juan Fernández y, bueno, y la fibra óptica, que no es menor. Con esto le quiero contextualizar un poco, comprimir lo que significa para nosotros abordar el país con diferentes proyectos muy asociados, insisto, al financiamiento, y de paso se los comentamos. El financiamiento hoy día a nosotros se nos dice que es 0 para el próximo año, pero eso nos pone creativos. Hay que ir a la región, hay que ponerse de acuerdo, hay financiamiento y se pueden desarrollar los proyectos. Los equipos técnicos están en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Para nosotros, como desafío, una oportunidad, más que tener problemas. Para nada es fácil decir comenzamos el año, comenzamos con 0, pero ya tenemos un convenio firmado con Coquimbo para atender sus necesidades por 2.500 millones. Yo quiero con eso reflejar un poco el espíritu, que sabemos que nosotros seguimos. Nosotros, cuando uno ve la estadística y sale mostrando a Chile a nivel mundial, habla de conectividad del orden del 98%, pero eso es la conectividad poblacional. Efectivamente, la concentración, muchos tenemos 2 o 3 celulares, por decir algo, y básicamente eso está concentrado en las grandes urbes. Pero los que saben que existe la otra parte de Chile, rural, aislado, esos números no empatan, porque efectivamente no es que sea deficiente, no hay. Y eso lo sabemos y para eso estamos trabajando, y ahí aprovechamos de pasar el aviso. Estamos predispuestos como equipo, así estoy instruido por el subsecretario, para si así lo estiman conveniente alguna región quiere desarrollar algún proyecto con financiamiento de la región, nos ponemos a disposición, ofrecemos el instrumento financiero, los profesionales, para que podamos desarrollar algún proyecto donde efectivamente existe este tipo de aislamiento en lo que es telecomunicación. El oficio, presidente, en particular que se le solicita al subsecretario es básicamente que quisieran saber 3 localidades. Eso es lo que establece el oficio. Básicamente Los Coles en la comuna de Río Verde, Illapata en la comuna de Camarones y Playa Yeuque, comuna de Mariquina. ¿Perdón? Sí, diputado. Laguna Verde. ¿Sí? Sí, diputado. A Las Coles, no, Las Coles es en Magallanes. Sí, La localidad de Las Coles. Diputado, si lo hacemos bien, podemos mostrarle el Google Earth donde nos posicionamos. Puede ser que haya un alcance. ¿Misa? Era Laguna Verde, ahí parece que se interpretó mal, que se fuera a la comuna de Río Verde. Bien. Río Verde queda en Magallanes, Las Coles, sí. Sí, es Río Verde es la comuna, efectivamente, pero teníamos asociado la localidad de Los Coles, al menos con lo que lo asociamos en el concurso 700. O sea, de hecho el oficio de citación habla de Las Coles en la comuna de Río Verde. Pásaselo, por favor. Es una localidad chiquitita. Sí, no, a ese diputado tiene razón, son estancias, efectivamente. Ahí, hay un núcleo, ahí hay sí, algo de población, ¿no? Pero sí, efectivamente. Bueno, en particular para... yo entiendo que aparte formulamos mal el oficio, porque la inquietud fue del colega de la 11ª región, Sí. que era por Laguna Verde. ¿No? Como ¿Ya? Que es otra de las mismas. ya, Pero le pasó al CERVEL que confundió la foto, que a usted le haya pasado. bien, De verdad, sí. Bien. ¿Misa? No, pero tenemos solamente Las Coles asociado a Magallanes, Río Sí. Verde. Misa, por favor. Diputado. Bueno, como mencionaba el Eric, la localidad que tenemos considerada nosotros y que está beneficiada por el proyecto de 700 es la comuna, claro, de la localidad de Las Coles, que está ubicada en la comuna de Río Verde, que está cercano donde está Villa Tehuelche,
Cruces, Cruz del Sur, Río Verde, pero está claro, ¿cuánto más tiene esa localidad? En particular, para los tres planteamientos, salvando lo cosa puntual de Río Verde, las tres localidades están en las contraprestaciones del concurso 700. ¿Qué significa ello? Es que efectivamente nosotros nos encontramos hoy día con esa empresa adjudicada, que dada la coincidencia que las tres localidades solicitadas están adjudicadas a la empresa WIL, ellos ya están con decreto, ellos están desarrollando el proyecto, está en implementación, y en particular nosotros nos encontramos actualmente desarrollando el proyecto. Hay un plazo máximo, que es bueno que también ustedes manejen esa información. Ellos tienen una obligación para darle conectividad a estas 1.281 localidades, como les decía anteriormente, donde están estas tres localidades, tienen un plazo máximo del orden de 18 meses. Y por favor, quedémonos con ese plazo como máximo. Los esfuerzos que está haciendo en este caso el subsecretario es tratar de adelantar todos esos elementos, y lo digo algo sin ánimo de equivocarme, lo hicimos ya en el 2.6, logramos adelantar localidades. Bueno, se está haciendo el mismo trabajo con las empresas, pese a que, insisto, las bases establecen estos plazos de 18 meses, son plazos máximos. Hay que recordar también que estos decretos tuvieron un tiempo en Contraloría, bastante tiempo en realidad, y eso significó un retraso que de alguna forma hay que tratar de implementarlo y ganar tiempo con las empresas para poder ir desarrollando. Como les decía, la consulta particular de estas tres localidades obedecen a estar en esta situación hoy día. Tenemos empresas y están implementando. El detalle puntual de cuándo entra cada empresa, de hecho nosotros nos hemos reunido hoy día formalmente para dar el abanico completo a todo el país. No estoy en condiciones de decirle una fecha determinada, pero sí un compromiso de la autoridad de acelerar, y algunos diputados que me ha tocado estar en reunión con el subsecretario, ha sido el compromiso de él de tratar de acelerar este ejercicio, y incluso a través de las inauguraciones que se han podido ir desarrollando, tratando de ganar estos plazos. Pues en realidad, si fuésemos formales, deberíamos estar esperando hasta marzo del 2017, si nos vamos al plazo máximo. Y eso no es la idea. Ya se estuvo esperando bastante a que salieran los decretos, y ahora estamos tratando de poner la máquina para poder, junto con la industria, para poder ir de alguna forma acelerando estos requerimientos. Sí, no, por su intermedio saludar obviamente a la gente de telecomunicaciones. Dos cosas que me planteaba, yo no sé si son áreas de ustedes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación ha estado entregando este servicio de apoyo de computadores para escolares, asociado con un contrato de telefonía. Y se ha producido el contrasentido de repente, cuando le entregan una localidad, se le entregan con Movistar y tienen Redentel, ¿ya? Y le entregan el computador igual, entonces no se cumple el objetivo. Ese es un tema. Lo segundo, me quedo preocupado cuando digo 2016 no hay financiamiento de... Dígame, ¿sí o no nomás? ¿Ah? Sí, no hay financiamiento. La ley de presupuesto bueno, eso dramático cuando uno habla, ¿no es cierto?, de no tener financiamiento para impulsar el tema de la conectividad en nuestro país. No deja de ser un tema no menor, frente a que hoy día se ha transformado en muchas partes en una necesidad, y nosotros que somos zonas extremas, se agregan ingredientes también adicionales porque está relacionado con muchas cosas, incluso temas de sobrevivencia, temas de accidentes, riesgos, de mil maneras. Y si bien es cierto, claro, para los cores se le han transformado a ustedes unos buenos socios, y para las regiones quizás no tanto. Si bien es cierto, uno va en las regiones, claro, los gobiernos regionales podrán tener mucha disposición, pero uno debe entender que también hay una responsabilidad de Estado, del sector, del ministerio, que tiene que hacer frente a una realidad que probablemente en otras regiones del país, yo no sé si para instalar sistemas aquí en la región metropolitana, en la quinta región, recurren también a los gobiernos regionales, ¿verdad? Y me gustaría saber qué otra alianza tienen, porque a nosotros nos pasa lo mismo que con la conectividad terrestre, la carretera. De Puerto Montt hasta Arica, difícilmente creo que algún gobierno regional haya puesto mucha plata, pero en cambio en la zona austral son los gobiernos regionales que están haciendo un esfuerzo significativo para la conectividad. Y ahora cualquier recurso que vaya, entiendo que el tema de las comunicaciones es un tema prioritario y probablemente los gobiernos regionales con el entusiasmo van a querer asignar recursos, pero no me parece muy razonable que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en un área tan significativa, presupuesto 2016, señale, verdad, que no está bien la cosa, ¿no? Al final un peso que se saca a las regiones, un peso que esa región no va a poder tener para cumplir a lo mejor otras necesidades tan prioritarias como puede ser el tema de las comunicaciones.
Nos pasa a nosotros, no tenemos camino, no tenemos red, ni siquiera tenemos localidades completas en el litoral, no solamente sin conexión de internet, sino además sin alcantarillado, sin agua potable. O sea, tenemos otras necesidades básicas que creo que nos afectan. Y lo último, el tema de, siempre nos preguntan las localidades, tú tenés un par más, ¿no es cierto?, pero el caso de Gala y Ñirehuao, ya Gala porque estuvimos en esa ocasión, ¿verdad?, con el subsecretario, fueron a propósito los profesionales a hacer el levantamiento, que hay unos detalles técnicos, los 18 meses creo que se cumplen en marzo, ¿ah? Pero bueno, esperamos ahí que la idea era acortarlo. Hubo un incendio precisamente en Gala hace pocos días atrás. Y Ñirehuao, que Villa Ortega, que es una localidad pequeñita, el Gato al lado, más pequeñita que Ñirehuao, ¿no es cierto? Y la localidad grande entre medio, Ñirehuao no tenía. Eso por ahora, presidente, muchas gracias. Sí, sobre lo mismo, bueno, primero uno dice, así como vamos avanzando, uno dice, vamos agradeciendo también las cosas que hemos hecho. ¿Ah? Nosotros hicimos Villa Ortega cuando estuvimos ahí con el diputado Sandoval, con ustedes mismos, con el subsecretario, uno dice, oye, qué bueno que esté esto avanzándose, pero sin embargo no nos podemos quedar allí en lo que avanzamos, sino que tenemos que seguir avanzando. El aislamiento, por lo menos en la región de Aysén, y le pasará a otros también, otras regiones, el aislamiento es comunicacional, es vial, es todo. ¿Ah? En este caso, cuando precisamente dice que no hay lucas y las tenemos que sacar nosotros desde los gobiernos regionales, lo que nos sucede es que alguien se va a quedar sin lucas, ¿no? Y se puede quedar un puente, una pasarela, un tramo de camino intrapredial, se puede quedar un tramo de camino transversal que es muy importante, o un adyacente que la verdad es que es una necesidad permanente, ¿no? Pero vuelvo a decir, se agradece los focos en los cuales vamos avanzando. Y queremos reforzar, por supuesto, efectivamente lo de Gala, lo de Ñirehuao, como lo decía el diputado David Sandoval, pero también hay otros sectores allí que también lo hemos conversado, Mallín Grande, que tienen ahí una pana, no sé en qué se estado afectado, porque ya deberíamos haber estado más o menos 6 o 7 meses instalados, ya resuelto, no sé cómo vamos con eso. Y lo otro, que también tiene que ver con el sector de Melinca, específicamente Repollal, en donde se instala y le pegamos mal el palo al gato porque le pusimos el foco de la conexión justo en un lugar donde tenían conexión y el foco que queríamos resolver quedó sin la conexión. Entonces hay una falla técnica de una instrucción de ejercicio que se hizo anteriormente y no, esa falla técnica complica mucho. Entiendo que allí el trabajo es lo que me han explicado, el trabajo netamente diplomático, porque la empresa en este caso ya cumplió con el objetivo. Y entonces es netamente diplomático en el ejercicio que puedan hacer ustedes con el subsecretario para conversar con la empresa, tenga bien, resolver el virar, como decimos nosotros, no sé cómo le llama técnicamente usted, el virar la posibilidad de aquella conexión y que dé precisamente donde la necesitamos, que es en Repollal, el sector que no tenía, precisamente que se vuelve a quedar sin esa conexión, aún así llegando este contrato a cumplir el objetivo. Sé que nosotros estamos para apoyar y por supuesto que queremos sí apurar el tranco con esto de la conectividad, que va más allá de poder hablar con la mamá, va más allá de poder conversar con la abuelita, porque tiene que ver con el progreso de la gente. ¿Cómo vendo mi trabajo? ¿Cómo vendo mi agricultura? ¿Cómo hago conexión para vender mi ganado en tiempos en los cuales yo tengo que hacerlo? Y entonces, telefónicamente uno puede hacer esos nexos y no pegarse un viaje en una camioneta, que las distancias allá estamos hablando, distancias de 150, 200 kilómetros, hasta 300 kilómetros de distancia para llegar a Coyhaique. ¿Ah? Así que es muy importante la conexión comunicacional. Muchas gracias, presidente. A mí me produce un contrasentido algunas cosas, pero quiero hacer unas consultas primero. Dice colegios, 9 establecimientos educacionales, Arique y Parinacota. ¿Eso es lo que han instalado ustedes? Eso es lo que está en el concurso propiamente tal. Hay una exigencia, en este concurso en particular, diputado, como bien dice arriba, hay una obligatoriedad para que ellos atiendan 503 establecimientos, en este concurso de espectro, donde no hay subsidio.
Esos 500 serían del proyecto de educación que nosotros no, que cuando lo licitamos no fuimos capaces, la industria no tenía red, no hubo oferta, o la oferta era muy cara, quedaron fuera de este circuito. Nos quedamos con el orden de 1.800 establecimientos. ¿Qué hacemos con esto? Hacemos un nuevo concurso, antes salió esta obligatoriedad y pusimos 503 establecimientos en la mesa. Y esa es una obligación hacia la empresa. Y de esas 503, 9 corresponden a la región de Arica Parinacota. Ya. ¿Ya? Pasa lo siguiente, ¿por qué cito esto? Porque los colegios en Arica, me refiero específicamente a la provincia de Parinacota, digamos hace 10 años atrás, a través del sistema de enlace, varios colegios lograron tener esta conectividad. Estamos hablando de tiempo que donde era más difícil conseguir los proveedores y carísimo. Sin embargo, se hizo, pero desde esa ocasión hasta ahora, poco lo que se ha adelantado. Y quiero ir a lo siguiente. Hay algunas, digo contrasentido o contradictorio, porque la mayor parte de la provincia de Parinacota no tiene energía eléctrica. Uno. En segundo lugar, el índice de alfabetismo es bajísimo. ¿Ya? La cantidad de conectividad de celular, de acá tengo un anuncio que por fin una comuna de General Lago va a tener las 24 horas celular. ¿Ya? Buena noticia. Y le decía al presidente que estas personas cruzan para el lado de Bolivia, Chalaña habla por teléfono. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, cómo esto pudiera avanzar, o sea, no hay, claro, o sea, hoy día el Ministerio de Bienestar Nacional a través de la subsecretaría implementa una lógica igualitaria para el país, siendo que cada una de las regiones tienen realidades distintas respecto a la educación, respecto al alcance de la educación, respecto a la misma conectividad, ¿ya? Y lo terrible de la desconexión que existe en esta provincia, y ustedes nombraron a Illapata por ahí, que está al lado de Esquiña, esa parte, por ejemplo, el tema que tiene que ver con las radios. Ellos se comunican al final con las radios o peruanas o bolivianas, pero no con las radios chilenas. O sea, esa radio que mantiene comunicación. Por favor, no es que esté cerca. Lo que pasa es que a las radios chilenas ustedes le limitan la potencia. Sin embargo, las radios del sector son ilimitadas. ¿Ya? Entonces, ese es un problema que produce desconexión a la gente nuestra. Hay un tremendo esfuerzo por un canal de televisión, que nosotros no tenemos canal de televisión, ¿ya? Sin embargo, a este canal le han puesto 30.000 peros para que se pueda instalar ya más de un año y medio endeudado y qué sé yo todo para poder funcionar, y no ha podido funcionar. Porque ahora en la servidumbre, porque tiene que ir a este papelito, o sea, esta cabeza que se suicida, ya se mata, ya de verdad. Entonces, por eso que digo, no hay un plan estratégico de cómo se va a cubrir, y me imagino que el sur también tiene una realidad totalmente distinta a la nuestra, es decir, no hay un plan territorial respecto a la conectividad. Esa es mi consulta. La verdad que yo soy una de las personas que reconoce los avances, como decía Iván, de todos los gobiernos en este tema. Pero si usted mira la lámina, y yo soy de la región de Magallanes, ¿qué quiere que le diga? Si mira la lámina y mira Aysén, o si miramos la región de Iquique, entonces uno dice cómo hacer para que se pueda concentrar los esfuerzos en zonas que son muy grandes geográficamente, con muchas dificultades geográficas, cerros, montañas, en fin, muchas islas, y con poca población. Entonces, no son rentables comercialmente por ningún motivo, y aparentemente tampoco son rentables políticamente. Porque que en una localidad de Río Verde que voten 20 personas, la verdad que estén conectados o no, a todos los gobiernos parece que le da lo mismo. Parece. Entonces uno quisiera que haya un acento especial para esas localidades, donde por leyes de mercado nunca van a tener conectividad, y si se usa la lógica política simple de cuánto sumas, cuánto votas, la verdad que tampoco nunca van a tener conectividad, y se necesita entonces un esfuerzo distinto. En la lámina, que es la última que tú tienes, hay un colegio de Magallanes que se va a beneficiar, uno, de 503. O sea,
no tiene explicación. O en Antofagasta no hay. ¿Ya? Tú decías, hay 285 kilómetros conectados en Magallanes después de este esfuerzo. En una región que tiene 2.000 kilómetros de camino, si yo voy de Punta Arenas a Puerto Natales, 2/3 de la ruta no tengo conectividad. Si voy de Punta Arenas a la frontera, hacia Río Gallego, no tengo conectividad. O sea, a ver, lo que ocurre peor es que se me ingresa el roaming argentino. ¿Ah? Y lo mismo que decía aquí el colega Rocafort respecto a la radio, a nosotros le dice usted en este momento entró al roaming. O sea, ¿cómo es posible que estando 100 kilómetros de la localidad más cercana a Argentina tenga roaming argentino y no tenga roaming chileno? Entonces yo creo que hay que hacer esfuerzos más sustantivos para estos puntos, entendiendo todos los peros. O sea, el mercado no nos va a dar. Si nosotros tuvimos que inventar un subsidio en esta comisión para subsidiar el transporte, le pedimos al Ministerio, a ustedes mismos, Ministerio de Transporte, que subsidie el tránsito aéreo entre Aysén y Magallanes, porque las líneas aéreas lo abandonaron. ¿Ya? Y sin embargo el Estado le dice a las personas que se enferman del corazón o de cáncer en Aysén, vayan al Hospital Clínico de Punta Arenas. ¿Y cómo lo hace? Entonces, nosotros entendemos que hay avance, que hay dificultades, pero que se necesita un esfuerzo adicional. El único proyecto importante que tiene el país, yo lo tengo clarísimo, es la fibra óptica, los 100 millones de dólares que tú mencionaste, ¿ya? Y que esperemos que esté listo a fines del 2017. Pero eso tampoco le va a dar conexión a la gente de Laguna Verde, a la gente de Río Verde, a la gente de Timauquen. Va a llegar a la capital regional y a las capitales de provincia, y a Puerto William, una decisión acertadísima al subsecretario. No nos costó mucho convencerlo cuando estuvo con nosotros allá, de incorporar Williams. Con lo cual entramos al territorio antártico, que no es menor. Y que vamos a quedar a 700 kilómetros más de la Antártica. Entonces, y poder de una vez por todas circunvalar, ¿no es cierto?, el planeta con fibra óptica pasando por Chile. Si Chile quiere ser la puerta de entrada a la Antártica, tiene que prestar el servicio. Entonces, pero me preocupa que si es posible acentuar, o sea, poner un acento más firme. Y no solo ponerse usted a disposición, yo creo que la disposición la han tenido siempre. Si el problema es que ustedes tienen tanto más recursos que nosotros en las regiones. Dígale a un intendente regional que los volúmenes son tan grandes que no son para los gobiernos regionales, son para el gobierno nacional. Con el subsecretario estuvimos en Torres del Paine hace 15 días, 20 días, y no muy interesados tampoco, ni siquiera ahí, donde potencialmente podía ser más interesante por el tema turístico. Entonces se requiere un acento distinto. No sé si... yo trataré de responder lo más que pueda. Yo tengo una duda que yo sé que escapa a su competencia, pero que en algún momento lo conversé con Pedro Wojciech, que es una volada, no sé si creo que puede tener sentido. En Magallanes, en 1948 fue el último terremoto. Han habido un par de temblores. En los 60, más o menos, explotó el volcán de la Isla Elefante, de Isla Decepción, Bahía Elefante, terminando con la base chilena, si no me equivoco, de Bradford Montalva, que existía en el sector antártico. El barco que hace la fibra óptica es tiene la misma tecnología que el que instala la red sísmica. Y yo llamé una vez a Pedro Huichelas para proponerle que habían ingenieros de la Chile, del Departamento de Sismología, interesados en explorar la posibilidad de ampliar la red sísmica chilena, porque toda la parte de Magallanes no se dicen, pero Magallanes por lo menos no tiene nada de red sísmica. Evidentemente esto, dado el carácter sísmico del país que excluye a Magallanes, no es prioridad, nunca lo ha sido. Yo no creo que sea una cuestión de vida o muerte, pero sí creo que aprovechando la instancia de que se va a traer este barco japonés, si no me equivoco, se puede aprovechar de instalar la red sísmica para allá y tener más datos, porque también está registrado que como aproximadamente cada 50 años hay un temblor relativamente fuerte, en algunos casos características de terremoto, y eso está registrado para atrás. Entonces quería ver si han estudiado esa posibilidad y si es que... ¿Qué les parece? Sí, presidente, me gustaría preguntar, y si es que no tienen la respuesta acá, nos pueden hacer llegar después la respuesta, pero yo le perdí la pista a un proyecto de Arica,
del sector de Hacha particularmente, que iba a tener telefonía y iba a tener internet. Había una empresa que entiendo fue Entel el que se ganó la licitación, pero había un problema en Contraloría. Entiendo que la aprobación, la avisación de la Contraloría se había demorado más de la cuenta. Eso al menos hasta hace un par de meses atrás. Le he perdido la vista si es que tienen alguna información con respecto a Hacha particularmente. Y son, entiendo que otras 30 localidades del interior de Arica y de hecho después del terremoto del año pasado el ministro se comprometió a apoyar la cosa y a sacarlo más rápido porque está un poco trabado por Contraloría. Eso, presidente. Ahí sí, ahí estamos bien. Ya, parto al revés de cómo preguntaron. Misa, ayúdame con lo de Hacha. Me da la impresión que, diputado, que eso es por el decreto justamente del 700 que estuvo entrampado en Contraloría. Lo voy a verificar ahora y podemos chequear las localidades. Sí, o sea, no está en funcionamiento, efectivamente. Eso sería lo voy a corregir si Misa me ayuda. Por de pronto le respondo al diputado Boric respecto, efectivamente, la instalación o la ampliación de la red sísmica. Efectivamente, eso se evaluó en el proyecto. La empresa que desarrolla esta suerte de sensores es un desarrollo de una tecnología particular. Es una empresa, como bien decía usted, japonesa. Diputado, el barco no es necesariamente japonés, o sea, hoy día la licitación o el concurso público no está adjudicado a una empresa japonesa, en ningún caso. Es un actor irrelevante, pero también está el mercado americano, están los franceses, hay una serie de consorcios que, dicho sea de paso, no son más de 5 o 6 que son capaces de desarrollar un proyecto de esta envergadura. Cuando decimos un proyecto de esta envergadura es tener barcos, solamente para ir a buscar la fibra, del orden de los 3.000 kilómetros de fibra, para que se haga una idea, traerlo a Chile y hacer la exploración y después la instalación. Sin perjuicio de ello se evaluó. Hay un ejercicio también de costo también asociado al proyecto. El proyecto originalmente, si usted se remonta a la historia, era un ejercicio, y el presidente bien lo decía, Puerto Montt, Punta Arenas. Después empezamos, pero para los mismos costos, empezamos a sacar la derivación con las potencialidades que bien decía el presidente. Originalmente no estaba considerado el ataque terrestre hacia Palena, hacia Coyhaique. Si uno evalúa y dice, y por ahí hemos visto en la prensa, oye, 100 millones de dólares está entregando el Estado chileno, pero si uno va al detalle del costo real del proyecto, no es un asunto de que empate, que dijéramos dar un ejercicio holgado respecto al presupuesto. Es una señal importante de un Estado chileno. De hecho, nosotros las veces que nos hemos reunido con las empresas, ellos tienen una visualización mundial, y no hay un Estado que esté colocando en la mesa 100 millones de dólares para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura. Por ende, se sienten interesados en desarrollar el proyecto. El tema sismológico, si es cierto que no lo exigimos en las bases, así Javier, tú me puedes verificar, se premia porque de alguna forma generen algún incentivo a desarrollo adicional respecto a la fibra óptica austral. En ese orden, entendemos que la red sísmica, en el caso particular de uno de los oferentes, podría ser una alternativa, pero son costos completamente adicionales y muy onerosos. Me parece que... Entonces, solamente comentar de que efectivamente eso se evaluó. Sin embargo, como era una sola empresa, hay un tema ahí como de arbitrariedad de la licitación. Nosotros pasamos las bases por Contraloría General de la República, entonces se nos podría en algún momento llegar a cuestionar de que la licitación, por los montos que también son elevados, estaba dirigida solamente a uno de los competidores, por así decirlo. Y, por ejemplo, no sé, como dice, franceses o americanos que también tienen intereses, quizás no tienen esa tecnología y por lo tanto se podría interpretar de que estaba como dirigida. Entonces, sí. Ahí está. Ya, el diputado Bravo consultaba, me verifica Misa Bustamante, efectivamente Quebrada de Hacha está en la localidad en 700. Ergo, deduzco que la actualización que no disponía y que efectivamente, perdón, no lo presento inmediatamente en el ejercicio que está. Básicamente acá están los decretos, las empresas ya son asignadas, acá están las localidades que les interesan. Podríamos chequear, si así les interesa, con Misael, alguna de esas 30 localidades, que me atrevo a decir que están en el concurso 700, dado que Hacha me corrobora, Misael, que están en el concurso 700.
Eso no, eso ya está adjudicado, está en implementación. De hecho, uno de los temas que nos trata ahora es cómo aceleramos este ejercicio, porque durmieron mucho tiempo en Contraloría y el decreto en sí daba plazo del orden de 18 meses. Entonces, ya teníamos una experiencia con otro espectro que fue el 2.6 y ahí fuimos adelantando localidades y acá queremos hacer el mismo ejercicio con la industria. ¿Sí? Para que quede más claro, igual, en este caso, los decretos, a ver, los decretos de concesión nosotros los confeccionamos y los enviamos a Contraloría. Entonces, en este caso, en el caso de 4G, particularmente 700, hubo, tanto en sala administrativa como en Contraloría, reclamaciones respecto a la licitación, porque se lo ganaron los 3 grandes, etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que se retrasaran esos decretos de concesión, que salieron, entiendo, ahí están las fechas específicas, pero alrededor del mes de agosto de este año. Y desde esa fecha, las bases de concurso establecen que se cuentan los 18 meses para la implementación de estas contraprestaciones. Ahora, también es importante lo que decía Eric en el sentido de que nosotros, como hubo este retraso, las empresas ya estaban trabajando sin tener el decreto de concesión totalmente tramitado, o sea, tomado razón por Contraloría. Por lo tanto, muy probablemente esto se adelante. Pero nosotros tenemos el plazo máximo que son los 18, claro. Eso. Bueno, me parece, presidente, que usted establecía esta línea de acción un poco más genérica ahí que comentar. Que bueno, dicho sea de paso, nosotros no, como le decía anteriormente, nos desarrollamos proyectos de acuerdo a las necesidades que nos establecen. Por ahí siempre me dicen, oye, ¿de dónde sacas tantos requerimientos? Siempre esa necesidad de proyectos. Pero estas necesidades tienen nombre y apellido. Uno va a la cartera de requerimientos, está alcalde, diputado, están todas las pedidas solicitadas y están formalizadas. Uno no crea proyectos. El tema es cómo vamos a buscar ese financiamiento, porque efectivamente, de hecho, la última ejecución presupuestaria del año pasado del FT fue del 82%, pero en otros años no hemos podido ejecutar. Los antecedentes que les comentaba, dicho sea de paso, en ese momento se toma la decisión de extender la función del FDT en el tiempo, porque efectivamente con esos antecedentes podíamos decir que nosotros no estábamos adjudicando estos concursos, pero efectivamente entendemos que la prerrogativa está en el día a día. A mí me toca, que yo 20 años trabajando en la Subtel, desarrollar y tener esa impronta, buscar esas líneas de acción. Por ahí ustedes vieron un proyecto Wi-Fi, uno de los temas que ustedes bien comentaban. Todos sabemos la regla del juego, baja demanda, localidades poco atractivas, el tema es cómo innovamos con ello. En Wi-Fi nos pasó algo parecido. Si es cierto que fue en zona urbana, nosotros abrimos una línea de acción y metimos nuevas empresas locales a desarrollar el ejercicio. Porque efectivamente nos encontramos que los concursos para las grandes empresas en escala no les conviene, pero sí entendíamos que habían empresas locales con nombre y apellido que podrían ir desarrollando y asumir esta política pública. Y efectivamente nosotros hoy día nos sentamos en la mesa y decimos nuestro parque de oferentes aumentó. En una escala de proyectos menores, efectivamente a esta empresa uno no le puede encargar una fibra óptica austral. No le puede, porque efectivamente son proyectos de espaldas financieras muy amplias y ahí los players que tenemos en Chile son ciertos players, no hay otros. Entonces por ahí el desafío nuestro ya no es tanto el desarrollar el proyecto, que dicho de paso sí se desarrolla un proyecto, se va a terreno, se le pone rostro a los proyectos, incluso el cómo incentivamos a la industria para que asuma el ejercicio. Me tomo en ese mismo punto porque establecía también respecto a educación, le llamaba la atención esa estadística. Por favor, yo cuando digo esa cantidad de estadísticas de establecimiento es para un proyecto particular, yo le podría dar el establecimiento de las regiones para el proyecto de educación que tenemos, que es básicamente dotar de conectividad, son del orden de los 8.900 establecimientos y claramente el número cambia. Y ahí me cuelgo con el diputado que también hacía el comentario, gracias presidente, respecto a cómo se ha innovado el tema de educación. Efectivamente, el LASA hacía su ejercicio de conectividad de establecimiento educacional, pero es educación a través de un requerimiento que hace la Subsecretaría de Telecomunicaciones que le establece la necesidad de desarrollar un proyecto de conectividad para todo el parque de establecimientos educacionales. ¿Qué ganamos con ello? La economía de escala, efectivamente. Hoy día incluso ese proyecto lleva toda extensión en plazo y todavía el precio, tenemos fibra a 40.000 pesos, por decirle algo. Pero también tenemos colegios con establecimientos de BAM. Un colegio, imagínense, con un BAM. ¿A qué obedece esa lógica? Es que efectivamente, y volvemos acá, nosotros diseñamos los proyectos, pero es la industria la que lo ejecuta. Entonces, yo, si en un establecimiento X, la única conectividad que tengo es de un BAM de banda ancha, no tengo más oferta. El mercado no reacciona, efectivamente. No tengo cómo obligarlo a que
a que de alguna forma acepten las condiciones establecidas en concurso. Así todo, de los 11.000 establecimientos ocupacionales, tenemos del orden de los 8.900 establecimientos hoy día conectados desde el que se paga mes a mes la conectividad, con las garantías que les establecíamos anteriormente. Tener colegios con fibra, tener colegios con distintos tipos de tecnología. Es más, amparado en este mismo concurso, nosotros, y dado que el Ministerio de Educación nos agrega recursos, nosotros estamos en condiciones de ir a la industria y decirle, señores, queremos mejorar la velocidad de los establecimientos educacionales. A pedido del mismo Ministerio de Educación, vamos a la industria y le decimos, señores, ¿hay posibilidad técnica? Sí, procedemos a hacer un ejercicio. Entonces, hay un tema bien mancomunado, y de hecho, acá hasta el año pasado me tocó estar con el Banco Mundial, y me decía, es inédito estas relaciones que tienen ustedes de Estado entre dos organismos públicos. No se da. Al menos en Latinoamérica no se da. No es natural que, dado que una entidad que es el Ministerio de Educación se asesore con un estamento técnico y se cree una estructura. Nos invitó a desarrollar toda una memoria de trabajo para ser presentado, porque efectivamente no es natural para entidades de Estado perdón, aunque debiese hacerlo un espíritu, como bien me dice, pero efectivamente la operatividad no se da, y caso de ejemplo, deduzco el tema de educación y cómo lo hemos ido abordando. Y me quedo con las cosas un poco más. El diputado Fuentes establecía el caso Repollal. El caso Repollal, efectivamente, lo tomo como ejemplo, y ahí usted maneja antecedentes técnicos, pero yo le quería destacar un ejercicio. El ejercicio Repollal viene desde muy antesala, incluso antes de estos concursos. Desde la región se nos pasó un financiamiento para hacer un concurso Repollal. Fuimos a terreno, identificamos Repollal. Yo lo invito, diputado, y si así usted lo estima conveniente, le voy a dejar mi tarjeta y usted me manda y le mando la información. Aparece el polígono Repollal, y se identificaba siempre Repollal bajo. Ese concurso salió, no fue adjudicado, y así todo, nunca salía Repollal alto. De esa época. Nosotros, ¿qué hicimos? A la región nos pasó recursos, no pudimos adjudicar el concurso. ¿Qué hacemos? Sale el concurso de espectro, metemos esa misma solicitud, el mismo polígono, habiendo ido a terreno. El desfase del ejercicio de aparecer Repollal Alto, que lo entendemos, porque es información que pasa en el tiempo, nos pasó, siempre recuerdo, Canela Baja, Canela Alta, esa situación la entendemos y pasa a ser un tema administrativo que hoy día tenemos conversaciones en particular con la empresa, claro, con la que estábamos haciendo las gestiones para solucionar el tema, sobre todo asociado a la cancha, todo el ejercicio, pero quería que tuviese también esos antecedentes, porque efectivamente nosotros, dentro de nuestras capacidades, tratamos de ir a terreno, porque efectivamente, lo que le digo siempre a los chiquillos, ustedes no hacen torre, antenas, frecuencias, señores, allá vive gente. Señores, ustedes si diseñan más la cobertura, no sé, pues en no identificar una zona de navegación, a lo mejor salva vías de vez en cuando, o como bien decía usted, en tema de ruta, identificar bien la zona que van a desarrollar. O la escuela, como el ejercicio, cómo queda desconectada una escuela. En ese aspecto yo puedo dar fe, y ahí pasa el error quizás técnico de ambas partes, porque estas bases están publicadas y nadie reparó nada. Cuando se vieron enfrentados al ejercicio, dijeron, ojo, Repollal Alto. Yo quiero entender y asumo el ejercicio, porque particularmente me tocó desarrollar como jefe ese proyecto. Entonces, habiendo ido gente, estando el polígono en ese momento, le estoy hablando de 3, 4 años atrás, se heredó este ejercicio. Y a lo mejor no fuimos técnicamente rigurosos a ir a contratar nuevamente el ejercicio. Presidente, muy bien, solo para graficar lo siguiente. Yo por eso aludía al trabajo diplomático, porque entiendo que allí hay un error de génesis del proyecto. Entonces, yo por eso aludía al trabajo diplomático que pudieran hacer ustedes, porque si nosotros dijéramos, la empresa cumplió, sí cumplió, porque claro, cumplió con el antecedente que tenía en sus manos. Y entonces, claro, le afecta enormemente, porque además de eso queda la escuela fuera y queda el sector que no tenía telefonía celular, y más bien el que sí tenía una telefonía celular ya instalada, hoy día tiene doble vía, ¿no? Y entonces el ejercicio queda horrible, pero por supuesto, en este escenario no podemos decir, uno encara a la empresa cuando es error de la empresa, pero en este caso, por eso es que yo aludía al trabajo diplomático que pudieran hacer ustedes. Y en el caso de Mallín Grande y los otros sectores, que el diputado Sandoval me encarga la respuesta, pero tuve que ir a otra comisión.
Bueno, en ese ejercicio yo quería tomar en particular el ejercicio, recojo sus palabras, diputado, en ese ejercicio y también la buena voluntad de las empresas de querer acelerar también cada uno de estos proyectos en pos de cada uno de los requerimientos que están saliendo. Imagínense esto multiplicado por todo el país, porque hay que tratar de organizar, hay errores también de actualización de los polígonos, las bases también protegen esa situación si los polígonos que se definieron hoy día, y nos ha pasado por la cantidad de años, por ahí el diputado hacía el comentario que tú eras un entrampado en Contraloría, hoy día esos polígonos nos dan cuenta que la gente vive ahí. Entonces las bases dicen, cuando pasa esa situación hay que modificar el polígono. Ese barrido, esa actualización hay que hacerlo en todo el país. Entonces estamos en esa instancia. Por ahí Javier lo comentaba, las compañías a sabiendas de este ejercicio no son proyectos, uno dice 18 meses. Para nosotros es mucho tiempo que hay que esperar, para la empresa es poco. Para desarrollar un proyecto a nivel nacional, pues entenderás que tiene que desarrollar un proyecto en todo Chile. Entonces, ese es un tema que hay que lograr y ahí están las sinergias que está haciendo, y bien comentado usted, con la industria para que se puedan hacer este tipo de gestiones. Sí, mire, ahí Javier me aporta que las localidades que estaban en su momento, en la génesis de los concursos, estaba la localidad de Mallín Grande, Puerto Sánchez, Ñeriguao, Villa Ortega, La Tapera, Puerto Gaviota, Repollal, Puerto Gala. Yo se lo dejo para que no... para que usted... Esas son, desde donde viene esa génesis de esas localidades. ¿Ya? Y me queda, presidente, solamente un punto referido a lo que comentaba el diputado... Bien. Los plazos. Bien. Sí, o sea, bien corto. Bien corto. Lo que pasa es que esas localidades, las que están ahí, son de un proyecto que hizo el FDT a través de subsidio del año 2013 aproximadamente. Ajá. Entonces, esas localidades, ese proyecto y todas esas localidades se declararon desiertas. Entonces, claro, lo que hizo la región fue habernos pasado, el gobierno regional en este caso dice, nos pasó plata para eso, nosotros concursamos, nadie se presentó, tuvimos que devolverle la plata. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, lo que importa aquí es que estas localidades queden con servicio y lo metimos como contraprestación de un concurso de espectro, que no hay subsidio, sino que como todos conocemos 4G, a la empresa le interesa tener 4G aquí en Valparaíso, en Santiago, etcétera, pero como contraprestación uno le dice, mira, sabes que tienen que llegar a todas estas localidades que no tienen servicio. Entonces, en ese sentido, lo que quería explicar, Eric, era que en el concurso, en su génesis, en el año 2013, estaba hablando de principio de 2013, se fue a terreno, por lo tanto, en 2012. Entonces, las poblaciones mutan. Entonces, efectivamente, hubo ahí un problema de actualización de la información, etcétera. Y lo que se está intentando hacer, entiendo ahora es con Claro decir, mire, ¿sabes qué? La realidad pudo más que las bases de concurso y las obligaciones que tienen ellos, por lo tanto, por favor, amplían un poco la cobertura y cosa que también a ellos les va a beneficiar indirectamente. Y diputado, siendo respecto a Ñeriguao y El Gato, esas localidades están en el 2.6, debieran estar implementadas. Ahí yo por mi parte me voy con esa pedida, pero también necesitaría, si usted tiene antecedentes respecto a que efectivamente no se esté dando el servicio en esa zona. Eso me complica. Debiera estarse dando. Porque está cerrado. De hecho, lo que nos convoca hoy día es 700. El 2.6, en mi lógica, ya están cubiertas los requerimientos. Y en ese caso particular de Ñeriguao El Gato, debiera estar con servicio. Eso es lo que tenemos que es la particularidad. Yo me voy con la nota, diputado, y también le pido la otra parte. Si usted, por favor, para que lo chequen. Y el diputado Sandoval, corríjame, sí, hablaba de un proyecto de los enlaces, de las descoordinaciones. Entiendo que nosotros estamos ofreciendo la interacción hacia el ministerio, no el ministerio, sino que aquí hay una repartición que hace la distribución de los... Depende de menú, pero es una repartición particular que generó estas descoordinaciones, efectivamente, que entregaba a Notebook, donde efectivamente la cobertura no sincronizaba. Y eso bastaba con hacer coordinaciones con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para saber dónde está la cobertura, para poder al menos sincronizar, al menos que el notebook sí tuviera, sobre todo en zona aislada. Más allá de la conexión. Sí, lo que pasa es que efectivamente las coberturas, a medida que nos vayamos retirando de las zonas concentradas, las coberturas todas están superpuestas, sí, pero en la ruralidad ya se empieza uno a encontrar con la mancha de la empresa. Entonces, esa coordinación al menos la cobertura es, como decíamos anteriormente, dinámica, es una mancha viva. Si hay mucha gente, se contrae, pero uno puede decir dónde está la ubicación de la estación base y ya con ello ya tiene una referencia
para poder desarrollar esta interacción, para saber dónde va a estar la empresa que desarrolla este tipo de servicios, para entregar notebooks que en realidad sí tengan uso. Y ahí recojo las palabras del diputado Fuente que decía pasar del uso a la productividad. Yo creo que eso es un paso importante que tenemos que desarrollar y es un tema, un convencimiento que tenemos nosotros. Hacer para ocio el tema de Internet es muy interesante, pero hay que ponerle el tinte productividad. Si no le damos tinte productividad, ese impacto que andamos buscando, desarrollo de políticas públicas, se pierde mayor cantidad de fuerza. Y respecto al presupuesto, no tengo más que decir. Efectivamente, me encantaría que no dieran asignación tiene que decir. Sí, tengo que reforzarlo, efectivamente. Esa sí la situación, que no quiere decir que nosotros no hayamos pedido, y ahí lo puede corroborar el subsecretario, los distintos proyectos que hemos desarrollado. Están presentados, desconozco ahí el tenor de por qué se asigna el presupuesto que se nos dice. Insisto, para nosotros es una oportunidad. Yo recojo las palabras del diputado Fuente que dice, vestimos un santo para vestir a otro. Es verdad. Pero no nos vamos a quedar a nosotros, es una invitación a ponernos creativos. Y por último nos ponemos a disposición para el desarrollo de proyectos. ¿Ya? Sí, dos comentarios. Primero, que ustedes tienen el presupuesto que piden. Sí. ¿Ya? Entonces, quejarse de la falta de presupuesto es quejarse de lo que ustedes dejaron de pedir. A mí, en la comisión mixta, no me llegó nadie a la subtela a decir que necesitábamos más plata. Nadie. Y cuando yo hablé, dijeron, no, está bien. Usted sabe de lo que estoy hablando. Pero yo creo que sí hay posibilidades de tener presupuesto, creo. A lo mejor yo estoy equivocado. Una queja que hemos tenido muchos diputados de regiones respecto al Transantiago es el uso de los fondos de espejo. Efectivamente. Y que se usan para cualquier cosa menos para lo que debiera ser. En Magallanes tal vez la excepción. Nosotros hemos licitado el transporte terrestre subsidiado por el Estado ya hace 7 años, ¿ya? Y está en un proceso de licitación. Pero sí, hay recursos que exceden la licitación y que podrían quedar disponibles, por ejemplo, para esto. Porque si esto es prioridad de la región podría definirlo junto con ustedes. ¿Sabe qué más? Los saldos del Fondo Espejo Transantiago se deben usar dentro del mismo ministerio, pero en este caso particular la región define iluminación, o sea, eliminar la sombra en el territorio de la región. Pero es una gestión que ustedes también tienen que hacer, o sea, conversarla con nosotros, con la región y decir, mire, ¿por qué no hacemos esto? Bien. Pero esos fondos están y muchas veces no se usan. Entonces, tampoco están destinados para esto. Bien. Pero ustedes podrían hacer que se destine, o sea, ustedes son el ministerio que genera el proyecto, ustedes son los que vienen a pedirnos más fondos para Transantiago, ustedes para convencernos nos dicen, ¿sabe qué más? Pero no se preocupen porque hay un fondo espejo para región. Y la plata está, la queja no es esa, la queja es cómo se usa y en qué. ¿Ya? Entonces, aquí tal vez lo que habría que hacer que la ley diga, ¿sabe qué más? Preferentemente, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Sí. ¿Ya? Que no va a ser en transporte, va a ser en telecomunicación. Entonces, yo creo que esa es una gestión que podemos hacer y hacerla en conjunto. Y yo sé que los colegas, aquí somos todos regiones, ¿ya? Y tendremos que hacer nuestro trabajo con nuestros colegas para decirle, oiga, colabórenos con esto, nosotros nos ponemos con los votos para Transantiago, pues ustedes pónganse con el voto para nosotros. Y eso es una cosa que se da aquí. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para mejorar la iluminación. Ahora, esa penúltima lámina, esa que tiene tan pocos puntos en Magallanes, no, ¿sabe qué? Sería bueno que usted cambie los puntos por círculo. No, estoy hablando absolutamente en serio. O sea, ¿qué capacidad de iluminación tienen? Bien. Porque puede ser que tenga una antena muy grande, muy potente, y resulta que me esté cubriendo un territorio bastante superior. Entonces, para nosotros sería útil saber qué es lo que está iluminado y qué no está iluminado. Yo lo sé por la experiencia, Gabriel también, vamos en la carretera y nos quedamos sin señal, pero ¿cuánto alrededor del camino, o capaz que el puro camino está iluminado y salgo de la verme y ya no hay señal? Entonces, sería bueno transformar eso en círculos para decir, mire, esta es el área que efectivamente está cubierta, la superficie, porque ahí también podemos ayudar. Yo soy una persona que me he jugado por el uso del Internet productivamente, como dice Iván, y yo creo que podemos hacer lo mejor de lo que lo estamos haciendo con los mismos recursos. Lo que tú dices no tiene sentido. ¿Tú sabes lo que pasa en la base? Estuvimos en la Antártica, la comisión. La Fuerza Aérea tiene Claro, el Ejército tiene Movistar, el no sé quién tiene WOM. ¿Qué sentido tiene que cada repartición de las Fuerzas Armadas tenga una empresa distinta, licitada en forma independiente, en vez de tener una sola con un contrato mucho más potente para todos? Cuando quieren subir una foto, tienen que pedir a los demás que apaguen los equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que ahí hay temas que la subsecretaría, que hace muy bien hablando con el Ministerio de Educación, debería hablar con Defensa. Para el uso civil de las comunicaciones, no digo militar, pero este es un uso civil. Entonces, uno no entiende cómo llega a la Antártica. De verdad, uno se cambiaba de base
50, 100 metros Se cambia de equipo. y no tenía señal. Entonces no tiene sentido. Y efectivamente nos decían que para poder subir información se ponían de acuerdo a qué hora subía cada uno. Y ahí cuando le preguntamos y nos dimos cuenta que tenían 3 compañías distintas. Claro, Movistar y en ese tiempo no estaba Entel. No estaba WOM en ese tiempo. Ahora que debe estar WOM. Muy bien, don Iván. Que puede ser una de las cosas que nosotros teníamos en las comunidades, que iba a juntarse en esto de que el gobierno sale al terreno, qué sé yo, ¿no? Este gobierno en terreno que nosotros llamamos, nosotros decíamos, bueno, el gobierno en terreno no puede, primero decíamos, no puede ser en una junta de vecinos, tiene que ser en terreno. O sea, ya cambiamos eso y hoy día la gente está caminando por la pampa y se mete al camino intrapredial y entonces ya la cosa cambió y después vamos a la junta de vecinos y ahí comemos el kuchen con la señora que nos atiende tan bien, qué sé yo. Bueno, entonces va cambiando la cosa en positivo. Pero nos pasaba lo siguiente, que nosotros hacíamos aquella solicitud mientras yo era dirigente y llegaba el Ceremi X, ¿no? ¿Ah? Y llegaba el Ceremi de Transporte y decía, sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con el otro Ceremi, con la otra Ceremía y entonces una nueva reunión y se nos pasaron los 4 años de gobierno y nosotros dije, oye, otra vez vamos a hablar de esta tontera, si lo hemos dicho 200.000 veces. ¿Y qué es lo que hicimos ahora? Nosotros estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Vengan los Ceremis que tienen una relación en sí, ¿ah? Con sus directores. Y entonces cuando hacemos reuniones ahora, la gente ya dice, oye, pero no venga el puro CRM de transporte, pues tiene que el CRM de economía, tiene que venir el director de INDAM, tiene que, entonces hablamos el tema en su conjunto y hacemos una sinergia en positivo. En este caso, también podemos hacer lo mismo, lo que decía el diputado Morano, es una verdad tremenda. Nosotros en el sector de Tapera, ustedes ven que ahí en Tapera, bueno, se agradece, como vuelvo a decir, pero ahí tienen, claro, ¿no? Pero aquí, a pasos de Tapera, está Amengual. Y Amengual tiene Movistar. Por tanto, la gente va a tener que tener en su bolsillo 2 celulares. Pues cuando vaya llegando a Amengual, tiene que prender el celular de Movistar y apagar el de Claro. Entonces, esa sinergia de los pueblos que están más adyacentes unos de otros, ahí haber podido hacer, yo sé que para ustedes es complejo, porque están haciendo, que decías tú, decir, oye, ¿sabes qué? Te damos un punto acá que es importante de negocio para allá, pero te pedimos que hagas esto otro acá. Bueno, son alianzas estratégicas que se están haciendo en positivo, porque de lo contrario no tendríamos nunca telefonía celular, donde hay un pueblo que tiene 150 personas, chiquitito, ¿no? Y esa estrategia está muy bien. Pero el poder hacer la sinergia sería mucho mejor. O sea, son pasos que se van a tener que seguir dando. Don Eric. Me quedé con un punto que estableció el presidente que dijo, ustedes tienen lo que piden. Nosotros pedimos, pero no nos dieron lo que pedimos. Más allá que lo haya... ninguna queja. No, en lo formal, sí, lo entiendo. Estaba contento. Sí, dijo, yo estoy feliz, dijo. El ministro también. Había un tema de la No, sí entendemos. No digan nada. Claro. Mira que está quedando grabado. En ese aspecto, y recojo el ejercicio de lo que se está haciendo como ejercicio, y aquí voy a hablar un poco más, un concepto más amplio. Se está viendo el tema del roaming como exigencia para que puedan... creo que es natural hablar en estos términos. No es un tema fácil técnicamente y hay que trabajarlo con la industria. Entiendo que el ejercicio está desarrollando de esa forma para poder de alguna forma establecer este acuerdo para poder montar infraestructura y compartida, independiente, y se llama el concepto roaming. Roca pura. Gracias, presidente. Yo quiero insistir en un tema. Cada región tiene su particularidad. Y por eso hacía mención de algunas, quizás algunas incongruencias que uno aprecia en su región. Insisto, y lo citaba Iván cuando decía, bueno, hay un sector que tiene un sistema, otro sistema. Entonces, ¿en qué momento se dialoga para implementar una estrategia? Uno dice, ¿sabe que esto es difícil, complicado por lo accidentado de la geografía, por los recursos, por muchas cosas, ¿ya? Y es comprensible que nos demoremos. Pero que hubiera un plan que diga, ¿sabe qué? En 10, 15 años es este el camino que vamos a seguir. O sea, no tenemos otra... O sea, pudiera educación que les interesa, el Ministerio de Economía, por un tema que tiene que ver con digamos, con la producción, el tema que tiene que ver justamente con la prevención. Ejemplo, nuestra región es una región que está propensa a los sismos, a diferencia de la región de Magallanes. Sin embargo, la carretera, pasando Hacha, hablado, ¿no?
19 a 20 kilómetros, se pierde todo tipo de conectividad. Se pierde, o sea, a 20 kilómetros. Entonces, por eso, o sea, sé que es costoso, complicado, pero creo que sería importante en este tiempo, por ejemplo, implementar un sistema, un plan estratégico de conectividad. Y sé que mi región creo que debe ser la más difícil, más complicada por las distancias. por la distancia, por los la cerros. forma Pero de verdad, nosotros no es que queramos llorar la carta, disculpe, pero si hay cosas que a nosotros realmente nos incomodan. Estábamos, a propósito de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, ¿sabe cuánto era un pasaje de Arica a Santiago? 200.000 pesos, aproximadamente. 200.000 pesos, vale. Pero un pasaje de Arica... ¿Ah? 350 Punta Arenas. Ya, pero ¿sabe cuánto vale un pasaje? No, en tiempo, digo, tarifa económica, digo yo. Pero ¿sabe cuánto vale un pasaje de Arica a Iquique? 416.000 pesos. Entonces, ese es el tipo de conectividad que nosotros tenemos. Entonces, por esa razón, y qué bueno que dentro de la descentralización también se habla en política de conectividad, porque para nosotros es un tema. Acá, por ejemplo, todos dicen, no, pero con el famoso Waze uno se guía. El Waze a 20 kilómetros saliendo de Arica, pasando Hacha, se perdió. Llega a Bolivia al tiro. Se perdió. ¿Y por qué yo hacía mención del sistema de enlace? Porque el año 2008, si mal no recuerdo, o 2009, no, 2008, el 2008, el sistema de enlace fue el que sirvió de alguna manera, por ejemplo, para un accidente muy grave que hubo cerca de Putre, en la línea del colegio Cumbre. Fue por ese sistema de enlace de un colegio que se pudo comunicar con la ciudad. El año 2004, 2003, cuando fue un terremoto fuerte, fue el sistema de enlace que pudo hacer las conexiones desde los colegios. Esquiña, que está cerca de Yapata, Tignaman, Camarones, que eran zonas aisladas. Entonces, por eso digo yo que cada uno aquí no se trata de decir, le vamos a dar, porque por ejemplo un punto en Talca o qué sé yo, en Curicó, debe costar la 10ª parte de lo que vale en Parinacota. ¿Cierto? Claro, porque son realidades distintas. Entonces, yo de verdad abogo porque haya un plan estratégico de conectividad, si se de 5 o 10 años, no importa, pero que sea algo que vaya de acuerdo a la zona. Y eso es lo que interesa, me gustaría, ahora, ver lo que dice Iván, o sea, aquí cada seremía dice, wow, es verdad, no, es que esto tiene que ver con el Ministerio de Tanto, no, yo no tengo nada que ver con esto. Salud, usted la seremia de salud, fíjese que, no, eso tiene que ver la dirección de salud, no la seremia de salud. Y el común de los ciudadanos dice, bueno, si salud, ¿por qué quiere? Por dar un ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa. Por lo tanto, yo creo que en comunicaciones, hoy día, por supuesto, el alma mater es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y los otros servicios, los otros ministerios, deberán subordinar, ¿cierto?, digamos, a la Subsecretaría de Transporte, de Telecomunicaciones. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos y eso es lo que la gente desea, para que podamos avanzar en forma eficiente. Yo citaba y ponía el ejemplo de Tacna y de Bolivia y Charaña, que de verdad allá tenemos más comunicación que acá. O sea, hay mucha más comunicación y tienen la misma geografía accidental que nosotros. Entonces, esa es la cuestión que a veces molesta. Así que, pero de verdad, yo quisiera que ojalá hubiera un plan estratégico de conectividad. Sé que no depende de ustedes, por supuesto, esto es una decisión política, ¿no? Pero para allá va el asunto de la forma de hacer más eficiente el servicio. Bien. ¿Algo más, Iván? ¿Ustedes alguna otra cosa quieren agregar? Nosotros trabajamos, somos como una especie de hermano pobre de otras reparticiones, lamentablemente. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el Mineduc en relación directa con Enlace para dar conectividad a las escuelas con los proyectos que sean y ellos nos transfieren fondos a través de convenios de transferencia. Estamos trabajando también con lo que se llama PETSE, que son los planes especiales de desarrollo de zonas extremas. Estamos trabajando, hicimos un convenio de colaboración con Subdere también para zonas rezagadas, territorios rezagados. Entonces nosotros, como dicen por ahí, la necesidad a veces, entonces nosotros vamos a tocar las puertas de otras reparticiones para justamente lograr eso. O sea, existe un mandato legal de coordinación entre los órganos de la administración, pero lamentablemente eso en la práctica es muy difícil. Entonces nosotros, de repente con una noticia buena, porque el tema de telecomunicaciones generalmente se asocia con noticias buenas para la comunidad, intentamos tocar distintas puertas para hacer esa alianza y esa estrategia. Y también, lo último, sirve también como punta de lanza muchas veces, llegar a estos territorios que no tienen, por ejemplo, electricidad, porque nosotros establecemos
requisitos de grupos electrógenos, etcétera, entonces a veces se transforman como motor para que empiecen a llegar otros servicios. Efectivamente sería lógico que llegara primero, no sé, postación y electricidad u otros primero que son más básicos, pero a veces se parte por, se pone la carreta adelante a los bueyes, pero sirve de todas maneras. Pero efectivamente recogemos eso que sería mucho más positivo que fuese más transversal, más general. Alianza estratégica los servicios públicos. En ese aspecto, y cerrando un poco también el circuito, nosotros tenemos diseñado un plan nacional de infraestructura presentado. El subsecretario en algún momento tiene que haberlo expuesto. Es importante comentar que este plan nacional de infraestructura trata de hacerse cargo de esa realidad, tanto de las zonas claramente más extremas del país, dado que tenemos concentración en este caso de fibra, por ejemplo, en la zona central, no así en los extremos. De hecho, por ahí, cuando uno habla del tema del ejercicio de la fibra óptica, el territorio de Magallanes, por ejemplo, está siendo atendido por el lado argentino. O sea, esa realidad no es que no estamos hablando de nivel de potencia, no estamos hablando de nivel de potencia, como decíamos, de radio, o como decía el diputado Boris, respecto a tener cobertura de roaming de otros servicios de otro país. En este caso, se atiende el servicio vía Argentina. Cuando hacen huelga Argentina, corta la fibra y nos quedamos sin fibra. Y eso, o sea, es ver la prensa, es ver la prensa, es ver, por favor, son días tarde, 5 horas, que yo no sé si en Santiago alguien le dice se cortó o no hay servicio de telecomunicaciones por 5 horas. Y eso sale en la prensa local. Entonces, visto ese ejercicio de realidad, uno trata de buscar en el concepto de este plan de infraestructura el sentido. ¿Qué le coloca el sentido a la infraestructura de telecomunicaciones? Volvemos a caer. Y ahí un poco recojo las palabras de Javier de esta sinergia. Efectivamente, yo puedo decir desarrollo un proyecto de telecomunicaciones productivo, pero el que le coloca el tinte productivo, mi fuerte no el tema cero, no ser productivo. Ahí tengo que buscar esa alianza y naturalmente la vamos a buscar para tratar de desarrollar este impulso. Porque llegar con cobertura a lugares donde hay aislamiento es al costo del subsidio. Y ahí, lamentablemente, diputado, es lento el ejercicio, los recursos son escasos y las necesidades son amplias en todo el país. Sobre todo territorialmente. No lo comentamos. O sea, a mí yo veo a mis primos que piden para puente, que piden para... Y llegan en vía para energía. Yo digo, den un cuarto de eso y somos capaces de hacer mucho en territorio, insisto, como desarrollo de proyectos, básicamente. Sí, esas alianzas naturales, efectivamente, esa sinergia. Y lo último que queríamos terminar, presidente, no tenemos para visualizarlo, pero sin perjuicio de ellos, queríamos dejar a través suyo, presidente, y lo comentaba ahí los diputados, que no les gustó mucho el mapa, como se ve ese puntito. Hay un KML que les podemos dejar a través del presidente, donde ustedes se vean en la región cómo están con los distintos proyectos. Ahí está la obligatoriedad, y les pedimos que lo revisen ahí si tienen algún tipo de información adicional. Creo que les va a servir. No está segmentado por región. Si usted lo estima conveniente, presidente, nos hace llegar el requerimiento y dividimos esa información por región, pero hoy día lo pueden ver nacional, y es mucho más detalle que ver esos puntitos. Ahí está el detalle. Incluso ustedes pueden hacer un acercamiento y observar el área que tiene como obligatoriedad dependiendo del ejercicio. Yo creo que eso les ayuda como información. Y se puede fiscalizar. Por favor. Muchas gracias, presidente. Eso es lo importante, porque fiscalizar no son muchos. Necesitamos a toda la gente fiscalizando, efectivamente. Mire, yo quiero hacer la última cosa que quiero agregar, es el tema de... quiero defender la entrega de los notebooks. No sé quién dijo que un notebook solo sirve cuando está conectado. Para un niño que no tiene cómo hacerlo, es un computador más. Y ya algún día se podrá conectar, es un plus, pero él puede usarlo igual. Eso no. Yo, si el Ministerio de Educación puede entregar notebook a todos los niños que no estén conectados, yo prefiero que se los entregue y no que espere que estén conectados para entregarlo. Eso es como una opinión que quiero dar. ¿Ah? Ya, bien. Don Eric, le agradecemos la presentación y la información que nos han dado. Con Alejandro, dejarnos la información para poderla hacer llegar a los demás. ¿En otro punto, entonces, Gabriel? ¿Puntos varios? Solicitar enviar un oficio desde la comisión, porque nosotros desde la Diputación hemos enviado oficios en relación al cumplimiento de promesas de campaña del gobierno no respecto del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, sino las promesas de gobierno. Por ejemplo, en el caso de Magallanes,
está el CFT, 8 nuevas salas cunas, el servicio de atención primaria y urgencia de alta resolución, 24 nuevos médicos especialistas, etcétera. Hay varias. Y hemos enviado oficios, algunos nos han contestado, otros no, algunos están avanzados, otros no sabemos. Entonces quería solicitar si desde la comisión se puede enviar un oficio preguntando por el cumplimiento de los compromisos del gobierno para con la región de Magallanes. ¿De acuerdo? A mí me parece... Sí. ¿Lo vas a...? Nosotros lo especificamos después en la redacción, pero que sea de la Comisión de Zonas Extremas y no solo de... A mí me parece Vale. que es una buena... en un punto varios también nos llegó una respuesta curiosa, una inquietud respecto al personal militar, y nosotros creíamos haber sido suficientemente claro. Decía castrense. No, pero además el otro oficio habla de militar. O sea, Sí. Y por lo tanto, el Ministerio de Defensa contestó solo respecto a la Fuerza Aérea. No contesta respecto a la Armada ni respecto al Ejército. Se lo derivó a la Fuerza Aérea. Bueno, por eso. Entonces yo creo que insistamos en el oficio pidiéndole que también informe sobre la Armada y sobre el Ejército. Las relaciones contractuales. Habría acuerdo. Colega. No, Roca fuerte. Presidente, yo quiero solicitar que a través de esta comisión se pueda oficiar justamente al subsecretario de Transporte o al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, porque de verdad ya se hace insostenible esta desconexión que tienen las regiones de Arica, Tarapacá, Pernacota, Tarapacá y Antofagasta en cuanto a la conectividad de las rutas aéreas. Es algo que es impresentable hoy día. Y por tanto, ¿perdón? ¿Puedes prepararlo para que...? Sí, o sea, que se oficia desde la comisión porque acá se preocupan, hay problemas que se interrumpió el metro entre Valparaíso y Limache, que esto otro, pero la ciudad de Arica y Pernacota y la ciudad de Tarapacá son regiones que están aisladas del resto del país justamente por esta razón. Entre ellas no pueden alternar, y el trabajo de la minería hace que las personas transiten diariamente entre estas ciudades y tienen que viajar a Santiago, y de Santiago esperar 7-8 horas para volver a viajar a Haití con estos lugares. Así que, pero recordemos, presidente, que Punta Arenas se entregó un subsidio. A Arica hoy día económicamente si yo quiero ir de Punta Arenas a Concepción, tengo que ir a Santiago. Pero hoy día se le ha perjudicado enormemente a Arica respecto, por ejemplo, a una actividad importante como el turismo. Tienes toda la razón. Tú lo vas a preparar. Y salud. Para que ya, lo preparamos. Iván, okay. ¿No? Presidente. Claudio. Sí, yo tengo aquí, presidente, una carta para solicitar que pudiéramos invitar a la intendente de Arica, pero también me parece que sería valioso invitar al intendente de Aysén y de Magallanes a propósito del plan especial de zonas extremas, de tal manera desde esta comisión ir dándole una vuelta a cómo va la ejecución presupuestaria y ver qué proyecto ha avanzado y cuál no, de tal manera de poder ir evaluando, ¿no? Aquí le dejo la carta, presidente, para hacer la citación cuando usted lo estime conveniente. Vamos más corto. ¿Por qué tú no hablas con el intendente cuando él puede y nosotros planificamos que venga? Ah, bueno, me parece. Y lo mismo en el caso de Iquique, bueno, no está el colega, pero lo mismo. El intendente Magallanes vino, podemos decirle que vuelva en marzo, no sé, porque vino hace un mes. Pero podríamos invitar a Aysén también. Por eso, pero velo tú. Buenísimo. Y Iván, tú lo puedes ver con el de Aysén, la fecha, y los invitamos. Buenísimo, buenísimo. Ya. Lo podemos hacer juntos, separados, pero creo que es bueno que tengamos un panorama también general de todas las regiones. Me parece perfecto. Bien, muy buena idea. hecho. Bien, no viendo más temas que tratar, se levanta la sesión.